Bien, ya hemos orado todo, qué bueno que pudimos orar. En esta oportunidad queremos estudiar o repasar el capítulo número 10 que habla sobre el cristiano entrando al lugar santísimo. Y ustedes se dirán o se preguntarán, ¿cómo el cristiano puede entrar al santuario y al lugar santísimo? De hecho, los hebreos cuando tenían el santuario en la tierra, tanto en el desierto como el santuario o el tabernáculo de Salomón, después refaccionado por Herodes, solo podían llegar hasta el atrio, no podían pasar del atrio. El sacerdote entraba al lugar santo y una vez al año, solo una, al lugar santísimo. ¿Cómo entonces que el cristiano entra en el lugar santísimo? Bueno, así como la justificación obtenida en el atrio, el lugar donde estaba el altar del sacrificio, esa justificación es el pasaporte al lugar santo a través de la sangre que el pecador ofrece. Esa sangre, cargando con sus pecados, pasa al lugar santo, es rociada allí. Bueno, esa santificación que está experimentada o está representada por la obra en el lugar santo, bueno, es el pasaporte al lugar santísimo. El cristiano que ha terminado la obra de su vida, una vez que pasa el descanso, entra en el lugar santísimo para su juicio, no en persona, sino a través del registro de su vida que está en el registro del libro del cielo, ¿sí? Por lo tanto, encuentra la salvación, la justificación en el atrio, pasa entonces con Cristo a la obra de su vida, a experimentar la santificación a través de lo que se representa en la actividad, en los muebles, en los ritos del lugar santo, y una vez que completa su vida, su experiencia de santificación que es vitalicia, pasa al lugar santísimo, el registro de su vida, para que en algún momento Dios pueda entonces examinar si sus pecados han sido realmente confesados, abandonados en Cristo. Bueno, y tenemos entonces una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cuál es esa división? Es el velo, un velo muy especial, que representa a Cristo como cada detalle del santuario, por varios detalles. Es un velo de colores reales, colores azul, púrpura, escarlata y lino fino, y también allí hay 4 pilares o bases que son el marco de ese velo, y esas pilares o bases son de madera, de oro, de plata, y todo eso representa la obra de Cristo en sus diferentes fases. Vamos a ver primero qué representa el velo. Según dice Hebreos 10:19, el velo representa la carne de Cristo, Cristo en su encarnación. El pasaje de Hebreos 10:19 dice: teniendo pues, hermanos, confianza para entrar en el Santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo, que Él nos ha consagrado a través del velo, es decir, de su carne. Acerquémonos con corazón verdadero. El velo entonces representaba a Cristo en la carne, porque Cristo se hizo carne para pagar el pecado de nosotros, ¿sí? Para entonces poder recibir la maldición, el pago por nuestros pecados, por los pecados del mundo. El velo estaba entonces colgado por 4 pilares que hemos referido recién, y así también Cristo inspiró en su palabra 4 evangelistas, 4 autores que de alguna manera en los 4 evangelios apoyaran o describieran las facetas del ministerio terrenal de Cristo. 4 diferentes hombres, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hicieron falta 4 evangelios para poder dar una visión más general de toda la obra que Cristo hizo como en su ministerio terrenal. Así como el velo separaba al sacerdote del lugar santísimo, y detrás de ese velo estaba el arca del pacto, el propiciatorio, los ángeles sobre el propiciatorio, dentro de la ley divina, la vara de Aarón, ¿sí? La gloria que recorría todo ese lugar, el brillo de la gloria celestial que descansaba allí, la Shekinah, así llamada, y todo eso reflejaba el compartimiento del lugar santísimo que estaba enchapado en oro con figuras de ángeles. Bueno, todo eso es una representación de la sala del trono de Dios en el santuario celestial. Bueno, así entonces Cristo, una vez que fue ascendido al cielo, participó del ministerio del lugar santo y ahora está allí en el lugar santísimo haciendo el juicio. ¿Por qué Cristo tuvo que, antes que nada, tomar forma humana, tomar o encarnarse? Bueno, tomó ese lugar para participar o acortar la separación que había entre el pecador y Dios. Al revestir su divinidad con humanidad, pudo entonces convertirse en mediador
entre Dios y los hombres. Para ser mediador tenía que tener ambas naturalezas. La divina, que la tuvo y nunca la abandonó, pero sumar la naturaleza humana para ser mediador, representar a Dios delante de los hombres y a los hombres delante de Dios. Solo un ser, el único ser que lo puede hacer es Jesucristo, porque tiene ambas naturalezas. Dios, Padre y Espíritu Santo son divinos. Nosotros somos humanos. Cristo solamente es divino y humano. Por eso, a través de ese Cristo mediador, el pueblo de Dios mantendrá una comunión abierta con el Padre y el Hijo, sin un velo que los separe una vez que estemos en el cielo. Pero cuando Cristo murió en la cruz, pasó algo con el velo. Apenas Cristo expiró en la cruz, ¿qué pasó? Se rasgó el velo. ¿Cómo se rasgó? De arriba abajo. Y para algunos que piensen que el velo era así, una cortinita muy delgada como esa que tenemos en las ventanas, bueno, hay que saber que el velo del templo era una cortina pesadísima, así como el telón de un teatro. ¿Vieron el telón de un teatro? ¿Cuánto pesa? Cientos de kilos, ¿no? Bueno, así era el velo del templo de Salomón, o el templo refaccionado por Herodes, y eso se rasgó de arriba abajo, representando entonces que ya el sentido de los sacrificios y las ofrendas terrenales se había cumplido, y por lo tanto los servicios del santuario terrenal habían llegado a su fin. Lo que quedaba del velo entonces, el velo rasgado, era la carne magullada y rasgada de Cristo al, ser crucificado en el Calvario. El velo también era un registro. Se mataba el cordero ofrecido por el pecador. La sangre entonces era parte de esa sangre, era recibida en un recipiente. El sacerdote iba con esa sangre, que contenía simbólicamente el pecado del adorador, iba hasta el lugar santo y con el dedo la rociaba en el velo. Por lo tanto, el velo guardaba un registro del pecado confesado del pecador. Según Levítico 4, 6 y 17, el sacerdote rociaba ante el velo 7 veces esa ofrenda. Por lo tanto, el velo era realmente tocado con la sangre de la ofrenda que el pecador había ofrecido. Quedaba la huella allí, quedaba asperjado por la sangre. Esto ilustraba el hecho de que Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, y no fue algo, digamos, de alguna manera simbólico, sino que fue muy, muy real. Cristo cargó con la consecuencia y la culpa por nuestros pecados. Así que ese velo era un registro de los pecados confesados por cada adorador durante todo el año ritual. ¿Sí? Imagínense ustedes, ¿no? Un velo, un preservador de los registros de los pecados confesados, perdonados, y así quedaba eso hasta el día de la expiación. Todo pecado confesado estaba allí, registrado en el velo. Imagínense ustedes, ¿no? ¿Cómo sería? Para poner una especie de comparación. Una carnicería que todo un año permanece así y no se limpia. Imagínense ustedes, el registro de todo un año de ofrendas aspergadas sobre el velo. Ahí habría, un verdadero tapiz, ¿no?, de huellas de sangre. Estaba todo eso registrado allí. Pero había un día en que ese registro de los pecados confesados y perdonados tenía que ser borrado. Estaban en el velo, y había un día donde el velo tenía que ser renovado. Y esa renovación ocurría una vez al año. Y ustedes dirán, se compraba otro velo, se preparaba otro velo, se cambiaba ese y se ponía otro. La Biblia nos da mucha buena evidencia, que el autor aquí resume, de que eso no era así. El velo solamente se quitaba cuando en el tabernáculo del desierto iban de un lugar a otro, y ese era el único momento cuando ellos podían, con un protocolo muy, muy especial que está en Números Levíticos, cubrir los elementos, ¿no es cierto?, los mobiliarios, y así trasladarlo. Pero no es que podían entrar para lavarlo, para quitarlo, para reemplazarlo, no, de ninguna manera. De hecho, el mismo sacerdote entraba allí una vez al año y nada más. Todos los textos que vemos allí en la Biblia, el autor cita Números 4, 15 y 20, Números 18, 3,
excluyen la posibilidad de que los levitas pudieran ellos mismos encargarse de la limpieza del velo. De hecho, dice Jeremías, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. Así que no es que se saca y se limpia con agua y con algún elemento de limpieza. El pastor Hilbert, que estudió también y escribió sobre el santuario, él era de origen judío, de paso, Frank Hilbert, él dijo y escribió que en el día de la expiación este rico paño, como otras partes del santuario, donde se había depositado sangre, era milagrosamente restaurado a su pureza original, tipificando así la sangre de Cristo, que es la única que puede limpiar el pecado. Ahora pasamos dentro del velo, estamos ahora en el lugar santísimo. Y entonces, como ya se señaló antes, Cristo vivió en esta tierra, y cuando Cristo entró, vivió en esta tierra como hombre. ¿A qué lugar del santuario entró? ¿A qué lugar del templo entró? Solamente al atrio, como cualquier israelita. Él no pasó al lugar santo, tampoco pasó al lugar santísimo, nunca entró en el departamento ni santo ni santísimo mientras estuvo en esta tierra. Permaneció en el atrio, no fue sino hasta su ascensión, cuando fue ungido para el sacerdocio, que salió del atrio y entró en el lugar santo, el santuario celestial. Y cuando comenzó el juicio en 1844, pasó del lugar santo al lugar santísimo para la obra de juicio que hemos referido ya. Ahora, la autora pregunta, ¿qué diferencia hubo para los judíos que, por su incredulidad, se negaron a seguir a Cristo desde el atrio hasta el lugar santo y rechazaron a Cristo, algunos de ellos, y no creyendo que Cristo fuera el Mesías prometido, quien había ascendido al cielo para iniciar su obra de mediación en el lugar santo? ¿Qué diferencia hubo para los judíos que por incredulidad se negaron a seguir a Cristo cuando dejó el patio de la tierra o el atrio y entró en su obra en el lugar santo del santuario celestial? Eso significó su rechazo por parte del Redentor. Así que, dice la autora, sacando la lección para nosotros, debemos seguir a Cristo por donde Él nos guíe o no podremos ser beneficiados por su expiación y finalmente seremos cortados del pueblo. Así como algunos de ellos no siguieron a Cristo desde el atrio y el lugar santo, nosotros tenemos la responsabilidad o el privilegio de seguir a Cristo desde el lugar santo hasta el lugar santísimo, desde donde está obrando desde 1844, y saber que Él está allí, y mirar allí y estudiar lo que Él está haciendo en ese momento y creerlo, por supuesto. A eso nos proponemos con estos estudios. En el lugar santísimo, como dije antes, había todo un enchapado con ángeles bordados o ángeles así dibujados, muchos de ellos, brillantes a cada lado, que representan la innumerable compañía de ángeles que rodea el trono de Dios, mientras que los colores azul, púrpura, escarlata en el techo y en el velo, reflejados con el oro amarillo y la presencia divina que estaba allí, sugerían o hacían como una tonalidad del arco iris que también está ahí rodeando el trono de Dios, ¿no? El arco iris de la promesa. Bueno, ese cuarto entonces era un lugar muy especial. El lugar santísimo era un cuarto de purificación. De hecho, la Biblia reconoce 3 elementos de limpieza, 3 elementos que limpian: la sangre, el agua y el fuego. Por orden, sería el agua, la sangre y el fuego. El agua, cuando nos bautizamos, nos entregamos a Cristo, hemos dejado allí la vida pasada. La sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado mientras transitamos en la vida cristiana. Por su sangre somos perdonados. Cada vez que confesamos, perdonamos, abandonamos el pecado, encontramos perdón por su sangre. Y cuando termine todo, el mundo será purificado por fuego, ¿sí? Agua, sangre y fuego. Bueno, el cuarto de purificación, ¿no es cierto?, estaba allí, y hoy el juicio está fijado, los libros están abiertos, los casos de las personas que han vivido y han profesado amar y seguir a Dios están siendo examinados para que todo pecado que ha sido confesado sea definitivamente borrado, como ocurría el día de la expiación en el santuario. Ese cuarto entonces era de purificación porque es el lugar donde se hace juicio y se borra el pecado confesado. También es una sala o un cuarto de gloria, porque ahí estaba, como dije, la Shekinah, esa presencia de Dios que brillaba sobre el arca del pacto.
Y entonces, de alguna manera eso anticipa el fin de la trayectoria del ser humano. De la justificación pasa a la santificación, de la santificación después, cuando Cristo regrese, vamos a ser glorificados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta, los hijos de Dios serán glorificados para entonces poder iniciar el viaje con Cristo hasta su reino. Pero tenemos entonces ahora una experiencia que vivir y estamos viviendo, que es la experiencia referida a 1 Tesalonicenses 5:23, que conocen mucho ustedes de memoria. Y el mismo Dios de paz, ¿cómo sigue? Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El autor entonces acá describe qué es la santificación completa que la Biblia nos invita a tener. Bueno, es la santificación de toda la vida, ¿sí? De la mente, del alma, del cuerpo, de los hábitos de vida, del estilo de vida. Todo eso implica la santificación que el Señor está obrando en nosotros. Y así como el lugar santísimo es un lugar especial de purificación, de glorificación, también nos enseña que es un lugar que anticipa la recompensa de los hijos de Dios. ¿En qué anticipa la recompensa de los hijos de Dios? Bueno, rodeando el arca había una corona, ¿sí? Un dibujo de una corona que estaba rodeando el arca. Los hijos de Dios, cuando sean recibidos en el trono de Dios o en el reino, recibirán, como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, una corona que Dios entregará a todos sus hijos. La cita de Elena de White, en el tomo 5 de Testimonios, página 96, dice que cuando el Señor confeccione sus joyas, los verdaderos, francos y honestos serán vistos con agrado. Los ángeles se emplean en hacer coronas para los tales. Apocalipsis 3:11 nos recuerda, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Conoce bien ese pasaje, ¿no es cierto? Y agrega lo que dice Romanos 8:30, cuando dice a los que justificó, también a ellos los glorificó. Así que la justificación es el comienzo, la glorificación es el final del proceso. Estamos en el medio, ¿sí? Estamos en la vida de la santificación, aprendiendo día a día a vivir con Dios y para Dios y en el servicio de Dios. La autora termina diciendo este capítulo, Cristo es la puerta, es el camino al atrio, es la puerta al lugar santo, es el velo para que pasemos al lugar santísimo y así, paso a paso con Cristo, vamos yendo en el camino al trono de Dios. Que Dios nos bendiga para seguir experimentando esto y seguir con Cristo por la fe en el lugar santísimo donde está ahora, haciendo juicio a favor de su pueblo.